Edith Mercer caminaba por el amplio vestíbulo del centro de negocios, golpeando el suelo de mármol con los tacones. Sus pasos resonaban en las paredes de cristal y parecía que la seguía toda una delegación, no solo la joven ayudante del promotor, que anotaba frenéticamente cada uno de sus comentarios. Los pozos de luz de las plantas superiores son una gran solución, dijo Edith, mirando la cúpula de cristal sobre el atrio. Pero fíjate en la orientación sur. En verano quemará a todos los seres vivos, a menos que se instalen persianas automáticas o una cubierta especial. ¿Supone es una gran diferencia en el coste?, preguntó insegura la asistente, cuyo nombre Edith había olvidado. Un 30% menos de costes de aire acondicionado en verano, respondió, sin comprobar sus notas. Y con la subida de los precios de la electricidad en los últimos 3 años, el periodo de amortización de estos sistemas se ha reducido a 4 años. Créame, para los posibles inquilinos, este es un argumento importante. El joven asintió con indisimulado respeto. Edith estaba acostumbrada a este tipo de reacciones. La combinación de sus precisos conocimientos técnicos y su elegante aspecto solía causar una fuerte impresión en colegas y clientes. El señor Danforth me ha pedido que le diga que confía plenamente en su evaluación, dijo el ayudante cuando llegaron al piso superior. Dijo textualmente: si Edith Mercer cree que el edificio vale una determinada cantidad, es que realmente vale eso. Edith se permitió una leve sonrisa. Durante sus 8 años en Everett Properties, se había ganado la reputación de tasadora impecable de propiedades comerciales. Sus informes analíticos se valoraban tanto que algunos inversores dejaban en suspenso los acuerdos si Edith no estaba disponible para una tasación. Dígale al señor Danforth que el informe estará listo el jueves por la tarde, dijo mientras terminaba su inspección del piso técnico. Y sí, puedo decirle de antemano que el edificio está entre un 12 y un 15% infravalorado con respecto al precio de venta. Cuando Edith regresó a la oficina, la recibió Lane Everett, el propietario de la empresa. ¿Qué tal el Greenwood Plaza?, le preguntó, apoyándose en la jamba de la puerta de su despacho. Proyecto de calidad, buena ubicación, pero hay algunas cuestiones técnicas que podrían afectar al coste final, contestó Edith, colocando muestras de los acabados sobre la mesa. Tendré un análisis completo el jueves. Danforth ya ha llamado, sonrió Lane. Dijo que estaría dispuesto a aumentar la comisión un 2% si hacías la tasación personalmente. Edith enarcó una ceja. ¿Subimos la tarifa a todo el departamento o solo a mí? Ya sabes la respuesta. Lane se encogió de hombros. Nadie trabaja con los números como tú. Jared tardaría una semana en hacer lo que tú calculas en un día. Me parece justo, asintió Edith. Por cierto, quería comentar contigo la idea de ampliar nuestros servicios. Creo que podríamos ofrecer no solo valoraciones, sino también asesoramiento para optimizar las carteras de inversión inmobiliaria. Lane se frotó la barbilla pensativo. Suena interesante. Esboza un concepto. Lo discutiremos la semana que viene. Si todo es como dices, podemos darte una línea de negocio aparte. Cuando Lane se marchó, Edith miró su reloj. Las 17:30. En la oficina era la reina de su mundo. Segura, competente, respetada. Pero pronto debía volver a casa, y allí las reglas del juego estaban cambiando radicalmente. El trayecto hasta su casa duró 20 minutos. Edith aparcó su sedán plateado en la entrada de una pulcra casa de 2 plantas en un respetable barrio de Pine Bluff. Antes de salir del coche, respiró hondo, como si se dispusiera a zambullirse en agua fría. Luego sacó de la guantera el discreto anillo de casada que se había quitado en el trabajo y se lo puso en el dedo. Cuando cruzó el umbral de la casa, fue como si Edith hubiera accionado un interruptor invisible. Su postura se volvió un poco menos erguida, su voz un poco más tranquila y su expresión más suave e insegura. Sabía que Garrett aún no había vuelto. Su todoterreno negro no aparecía en la entrada. Pero el cambio al modo hogar fue automático, como un reflejo perfeccionado a lo largo de los años. Edith preparó la cena, salmón al horno con verduras, el plato favorito de Garrett, y abrió una botella de vino blanco. Esta noche tenía que mantener una conversación importante y quería crear un ambiente lo más favorable posible. A las 8 de la tarde, la puerta principal se cerró de golpe. Garrett Mercer, un hombre alto con canas prematuras en las sienes y una postura segura de sí mismo, entró en la cocina aflojándose la corbata.
¿Qué vamos a cenar?, preguntó en lugar de saludar, dejando su maletín sobre una silla. Salmón al romero, respondió Edith, sirviéndole un vaso de vino. ¿Cómo te ha ido el día? Pésimo. Garrett dio un sorbo a su vino. El Consejo de Administración vuelve a aplazar la decisión sobre el proyecto Riverwood, como si estos viejos supieran algo de estrategias de inversión modernas. Edith frunció ligeramente el ceño. Sabía más sobre el proyecto Riverwood, una enorme urbanización ribereña, de lo que le había mostrado a su marido. Calculaba que el proyecto estaba sobrevalorado en al menos un 30%, y el consejo de Bluff Investments tenía toda la razón al exigir un análisis más detallado. Tal vez tuvieran motivos para preocuparse, sugirió con cautela. Garrett dejó el vaso bruscamente. ¿Qué puedes saber tú de inversiones de esta magnitud? Tú solo miras edificios y escribes en tus informes cuánto valen. Yo creo estrategias financieras que generan millones. Edith contó mentalmente hasta 5, conteniendo una réplica. Hace 7 años, cuando estaban casados, esos comentarios la habían ofendido. Ahora solo la cansaban. Garrett nunca se había interesado lo suficiente por su trabajo como para darse cuenta de lo complejos que podían llegar a ser los modelos financieros que creaba. Por supuesto, cariño, dijo con una leve sonrisa. Solo pensé que quizá había algunos factores que no habías tenido en cuenta. Garrett se suavizó, su tono condescendiente. Lo siento, ha sido un día duro, pero no te preocupes, lo tengo bajo control. La cena siguió como de costumbre. Garrett hablando de sus logros en el trabajo, de sus planes de ascenso, de sus dificultades con los subordinados que no estaban a su altura. Edith asentía, hacía las preguntas adecuadas y mantenía la conversación, evitando cuidadosamente temas que pudieran herir el ego de su marido. Cuando pasaron al salón con el postre, Edith decidió que había llegado el momento. Garrett, quería hablarte de mi proyecto, empezó, sacando una carpeta de papeles del bolso. ¿Qué proyecto?, frunció el ceño, recostándose en el sofá. ¿Recuerdas que te hablé del negocio de la consultoría? Análisis del riesgo de inversión en inmuebles comerciales. Edith abrió la carpeta, mostrando un plan de negocio cuidadosamente preparado. Ya tengo un acuerdo preliminar con 2 clientes. Podría ser una gran fuente adicional de ingresos para nosotros. Garrett cogió los documentos, echó un vistazo a la primera página y la dejó a un lado. ¿Y cuánto quieres invertir en este proyecto? Unos 15,000 para empezar, respondió Edith, sintiendo que se le tensaban los hombros. Para el registro, la publicidad básica, la creación de la página web y el alquiler inicial de la oficina. Puedo trabajar por las noches y los fines de semana hasta que tenga un flujo constante de clientes. ¿15,000? Garrett soltó una risita. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Pensé que podríamos utilizar parte de nuestros ahorros comunes, dijo Edith, intentando mantener la calma. Es una inversión que se amortizará en 6 meses. He hecho los cálculos. Garrett se levantó, con el rostro duro. Nuestros ahorros son para el futuro, no para tus fantasías sobre tu propio negocio. Estamos ahorrando para una casa nueva, por si lo has olvidado. Pero esta es una buena oportunidad para diversificar nuestros ingresos, insistió Edith, sintiendo que la resistencia se acumulaba en su interior. Además, necesito más autonomía profesional. ¿Autonomía? Garrett alzó la voz. Sharier, ¿y la gratitud? ¿Quién mantiene a esta familia? ¿Quién compró esta casa? ¿El sueldo de quien te permite conducir un coche decente y vestir ropa cara? Edith respiró hondo. Era el momento. El mismo argumento que utilizaba Garrett cada vez que intentaba forzar los límites de su independencia. Yo también contribuyo, dijo con firmeza. Mi sueldo representa casi el 40% de nuestro presupuesto total, y mi nuevo proyecto podría aumentar considerablemente esa parte. Vamos, Garrett agitó la mano con irritación. Tu trabajo es un hobby que resulta que da dinero. Sin mi apoyo, seguirías en el agujero donde te encontré. Ese agujero, Garrett se refería a la pequeña pero respetada empresa de tasaciones, donde Edith había empezado su carrera. Fue allí, en una fiesta de un cliente corporativo, donde se habían conocido 7 años atrás. Yo era una profesional de éxito antes de conocernos, objetó Edith, sintiendo que la habitual máscara de esposa conveniente se resquebrajaba y se desmoronaba.
Y este proyecto es mi oportunidad de seguir adelante. Garrett cogió de repente la carpeta con su plan de negocio y la lanzó al otro lado de la habitación. Para desarrollar, no sabes nada de negocios de verdad. Estas tablas y gráficos tuyos son de parvulario. ¿Quieres tirar 15 de los grandes? No eres más que una pérdida. Edith se quedó helada, mirando las hojas esparcidas por el suelo, fruto de 3 meses de cuidadoso trabajo y planificación. No dejaré que malgastes nuestro dinero en esta aventura, continuó Garrett, paseándose por la habitación. Si tanto quieres jugar a la mujer de negocios, recoge tus cosas y vete. A ver hasta dónde eres capaz de llegar sin mi apoyo. En aquel momento, algo se quebró dentro de Edith. Llevaba 7 años adaptándose, cediendo, frenando sus ambiciones en aras del bienestar fantasma de su familia. 7 años fingiendo ser menos inteligente, menos capaz, menos exitosa de lo que realmente era, solo para no herir el frágil ego de su marido. De acuerdo, dijo con una voz inesperadamente tranquila. Haré las maletas. Garrett se quedó helado al oír la media palabra, sin esperar tal reacción. ¿Qué? He dicho que haré las maletas, repitió Edith, levantándose del sofá. Tienes razón, ya es hora de que nos demos cuenta de quién vale qué sin apoyo. Subió al dormitorio, sacó una maleta del armario y empezó a guardar metódicamente su ropa y efectos personales. Garrett la siguió, su ira lentamente siendo reemplazada por confusión. No puedes irte así como así, dijo, menos confiado. ¿A dónde vas a ir? Ni siquiera tienes acceso a nuestras cuentas principales. Edith se volvió hacia él con una leve sonrisa. ¿Creías que no había previsto este escenario? Subió la cremallera de su maleta. Tengo mi propia cuenta que tú desconoces. Y sí, tengo un sitio a donde ir. La cara de Garrett se contorsionó de sorpresa y rabia. ¿Has estado ahorrando dinero a mis espaldas? Es mi dinero. No, Garrett. Edith negó con la cabeza. Es dinero que he ganado y guardado. Dinero que me pertenece. Como mi vida y mi futuro. Bajó las escaleras, recogió los papeles desperdigados, los dobló ordenadamente en su bolso y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió por última vez. ¿Sabes qué es lo más irónico? Nunca te diste cuenta de que tu mayor inversión era yo, y ahora la has perdido. Cuando la puerta se cerró tras ella, Edith no sintió ni miedo ni desesperación, sino una increíble y casi vertiginosa sensación de libertad. Respiró profundamente el aire fresco del atardecer y dijo en voz baja, «Por fin se acabó esta farsa». La puerta se abrió al tercer timbrazo. En el umbral estaba Wynne Allardyce, una mujer bajita, con el pelo corto y una mirada penetrante. No tenía el mismo aspecto con pantalones de casa y un jersey elástico que con su impecable traje de oficina, pero la agudeza de sus ojos no había cambiado. «Sabía que esto pasaría», dijo Wynne en lugar de saludar. «Pero no esperaba que te decidieras hoy». Edith cruzó el umbral del acogedor piso de una habitación de su amiga con la maleta. «Yo no lo había planeado. Fueron las circunstancias». Wynne la ayudó a quitarse el abrigo y entró en la cocina sin más dilación. «¿Whisky o vino?», preguntó abriendo un armario. «Whisky», respondió Edith, sentándose en una silla alta junto a la encimera. Definitivamente, hoy era el día para algo más fuerte. Wynne sacó 2 vasos y la botella de whisky de Malta que guardaba para ocasiones especiales. «Dime», dijo sirviendo el líquido ámbar, «¿cuál fue la gota que colmó el vaso?». Edith bebió un sorbo, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo, y resumió los acontecimientos de la noche. Wynne escuchó, sin interrumpir, asintiendo a veces con la cabeza. «Así que tu plan de negocio fue el catalizador», concluyó cuando Edith hubo terminado. Se sentía amenazado por su condición de principal fuente de ingresos. «Ni siquiera se trata del dinero», sacudió Edith la cabeza. «Garrett no puede aceptar que sea capaz de hacer algo por mi cuenta, algo donde él no tenga el control. Recuerdo cómo reaccionó cuando te ascendieron hace 3 años. Durante 15 días estuvo sombrío como una nube y te recordaba constantemente lo que habías hecho. ¿Y recuerdas nuestro viaje a Portland para la conferencia?», añadió Edith. «Llamaba cada 3 horas y exigía un informe sobre mis movimientos». Intercambiaron miradas de comprensión y de repente ambos se echaron a reír, de alivio, por lo absurdo de la situación,
por darse cuenta de lo ridícula que parecía su relación desde fuera. ¿Cuándo te diste cuenta de que no se trataba solo de un periodo difícil, sino de un problema sistémico? Preguntó Wynne, sirviendo el whisky. Edith se lo pensó un momento. Probablemente hace unos 2 años. ¿Recuerdas al inversor de Seattle, Marcus Shaw? Me ofreció participar en su nuevo proyecto. Era una oportunidad increíble, pero Garrett montó tal escándalo que lo rechacé. Esa noche me di cuenta de que nunca me dejaría madurar si eso amenazaba su ego de alguna manera. Así que empezaste a prepararte para echarte atrás. No era una pregunta, era una afirmación. Edith asintió. Primero abrí una cuenta separada, luego empecé a ahorrar parte de mis primas. Empecé a reconstruir los contactos profesionales que había perdido en los primeros años de matrimonio, cuando intentaba ser la esposa perfecta. Estrategia clásica, asintió Wynne con aprobación. Crear una reserva secreta de recursos. En los negocios se llama diversificación del riesgo. Así lo veía yo, asintió Edith. Hacía tiempo que nuestro matrimonio se había convertido en un acuerdo comercial. Él conseguía el estatus de hombre de familia de éxito, la aprobación social y una esposa cariñosa que nunca eclipsaría sus logros. Yo ganaba estabilidad financiera y una cierta posición social, pero el precio estaba siendo demasiado alto. Wynne miró atentamente a su amiga. ¿Sabes lo que siempre me ha sorprendido? La forma en que te conviertes en una persona diferente a su lado. En el trabajo eres una mente aguda y analítica, una profesional segura de sí misma. En casa, eres una sombra de ti misma. Fue una elección consciente. Se encogió de hombros Edith. Garrett no soporta a las mujeres fuertes a su alrededor. Me he adaptado. Como un camaleón, asintió Wynne. La única pregunta era de qué color era el verdadero. Pasaron al salón, donde Wynne acomodó el sofá. Ponte cómoda, dijo. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, el resto de tu vida. Pero conociéndote, mañana estarás buscando un lugar propio. Edith sonrió agradecida. Me conoces demasiado bien. Ya he hecho una lista de barrios y precios. Claro que sí, dijo Wynne riendo. Y seguro que tienes una tabla con los pros y los contras de cada opción. Por supuesto, confirmó Edith, sacando un portapapeles del bolso. ¿Quieres verlo? Wynne puso los ojos en blanco, pero se acercó con interés. En la pantalla apareció una tabla detallada con las opciones de alquiler, la distancia al trabajo, las infraestructuras e incluso una estimación del posible aumento del valor de la propiedad en cada zona. Dios, Edith, sacudió Wynne la cabeza. Incluso estás planeando tu huida como un proyecto de inversión. ¿Cómo podría no hacerlo? Edith estaba realmente sorprendida. Es una inversión en mi futuro. Estuvieron sentados hasta las 2 de la mañana discutiendo las opciones de alojamiento, las perspectivas financieras y el plan de negocio de Edith. Wynne, como contable experimentado, hizo algunas sugerencias valiosas sobre estructuras de costes y optimización fiscal. ¿Saben qué es lo más curioso?, dijo Edith cuando por fin decidieron irse a la cama. Si Garrett hubiera echado un vistazo a mi plan de negocio en lugar de descartarlo, se habría dado cuenta de lo viable que era. Pero para eso tendría que admitir que yo sé tanto de finanzas como él. El ego masculino es algo asombroso, dijo Wynne con una risita. A veces es tan frágil que no resiste ni el más ligero toque de realidad. Edith se despertó temprano aquella mañana, cogiendo habitualmente el teléfono para ver si Garrett había llamado. Entonces recordó la situación y se maravilló de su propio reflejo. ¿Cuántas reacciones automáticas más me quedan?, murmuró, levantándose del sofá. Wynne ya estaba en la cocina, preparando café. ¿Cómo has dormido en tu nueva casa?, preguntó tendiéndole una taza a Edith. Sorprendentemente bien, respondió ella. Nadie roncaba, ni tiraba cosas, ni pedía el desayuno en la cama. Las pequeñas alegrías de la libertad, sonrió Wynne. ¿Qué piensas hacer hoy? Primero trabajar, dijo Edith sorbiendo su café. Luego voy a ver un par de pisos de mi lista. Tengo que solucionar el tema de la vivienda cuanto antes. ¿Y Garrett? ¿Vas a ponerte en contacto con él? Edith negó con la cabeza. Todavía no. Dejaré que se cueza en su propio jugo. ¿Estás seguro de que en una semana volveré en mí? Lo conoces bien, asintió Wynne. Preferiría suicidarse antes que dar el primer paso hacia la reconciliación. No tiene por qué hacerlo, se encogió de hombros Edith. No voy a reconciliarme. Ese puente está quemado.
Wynne la miró atentamente. Estás sorprendentemente tranquila para alguien cuyo matrimonio de 7 años acaba de romperse. Edith pensó, sabes, probablemente me despedí de él mucho antes. Durante los 2 últimos años hemos vivido como vecinos cumpliendo los rituales de un matrimonio. No tengo sensación de pérdida. Es más bien como liberación. Después del desayuno, Edith se fue a la oficina. El día transcurrió a su ritmo habitual. Reuniones con clientes, análisis de datos, elaboración de informes. Nadie, excepto Lane, conocía los cambios en su vida personal, y ella prefería no hablar de ello todavía. A la hora de comer, Edith telefoneó al agente inmobiliario y quedó en ver 3 pisos por la tarde. Los 2 primeros resultaron decepcionantes, demasiado pequeños o demasiado alejados del centro. Pero el tercero, un amplio estudio en la 15ª planta de un edificio moderno, con ventanas panorámicas y diseño minimalista, le llamó la atención de inmediato. La insonorización es excelente, dice la agente inmobiliaria, una mujer mayor con buen ojo. Y todos los servicios son nuevos. El propietario es un profesor que se trasladó a Europa para dar clases, así que es un alquiler a largo plazo. Edith se asomó a la ventana. Tenía vistas al río y al parque de la ciudad. Nada que ver con lo que estaba acostumbrada a ver desde las ventanas de su casa de campo. Me la llevo, dijo con firmeza. ¿Quieres pensártelo? ¿O ver otras opciones? Se preguntó el agente inmobiliario. No, sacudió Edith con la cabeza. Esto es exactamente lo que necesito. De vuelta con Wynne, compartió la noticia. ¿Tan pronto? Se sorprendió su amiga. Creía que estarías comparando docenas de opciones, haciendo gráficos y tablas. Yo también lo creía, sonrió Edith. Pero cuando vi este piso, supe que era el adecuado, sin necesidad de hojas de cálculo. ¡Guau! Wynne se agarró teatralmente el corazón. ¿Edith Mercer está tomando una decisión visceral? Estás cambiando de verdad. Al día siguiente, Edith firmó el contrato de alquiler y recibió las llaves. Por la tarde, ella y Wynne fueron al guardamuebles. No puedo creer que solo elija muebles a mi gusto, dijo Edith, mirando el austero sofá escandinavo de color azul oscuro. Garrett siempre había insistido en el estilo clásico. Cuero, madera, todos esos pesados elementos masculinos. ¿Qué te gusta a ti?, preguntó Wynne. Edith pensó. Me gustan las líneas limpias, el minimalismo, más espacio y luz, menos cosas, pero cada una con su propio carácter. Al final eligieron un sofá, una mesa de centro de cristal y metal, una mesa de comedor compacta y 2 sillas. Para la zona de noche, una cama con un sencillo cabecero y un par de mesillas. Entrega en 3 días, dijo el encargado, haciendo el pedido. Estupendo, asintió Edith. Mientras tanto, me quedaré en casa de Wynne. Al salir del centro de muebles, decidieron parar en el café de la esquina. Fue allí, en la cola del café, donde Edith vio a Garrett. Estaba en la caja registradora, pagando su americano habitual, y no se había fijado en ella. Edith se tensó instintivamente, pero luego se obligó a relajarse. «Mira quién está aquí», le dijo en voz baja a Wynne. Su amiga la siguió con la mirada. «¿Quieres irte?» «No», dijo Edith negando con la cabeza. «Esto es un lugar público. Tengo tanto derecho a estar aquí como él». Hicieron cola, y al cabo de un minuto, Garrett se volvió con una taza de café y reparó en ellas. Por un momento mostró una expresión de sorpresa, pero enseguida fue sustituida por una fingida indiferencia. Se dirigió hacia su mesa. «Edith», asintió, ignorando a Wynne. «¿Cómo está el fugitivo?» «Bien, gracias», respondió ella con calma. «¿Y a ti?» «No me puedo quejar», se encogió de hombros con deliberada despreocupación. «La casa parece más espaciosa sin tu presencia constante». «Me alegro de que veas el lado positivo», sonrió Edith. Garrett miró a Wynne. «¿Disfrutas siendo el salvador de esposas abandonadas?» «En realidad disfruto de la compañía de una mujer inteligente», contraatacó Wynne. «Te recomiendo que lo pruebes. Es muy estimulante». Garrett ignoró la pulla. «Edith, eso es ridículo. Ya has demostrado lo que querías. Es hora de volver a casa». «No estoy probando un punto, Garrett», Edith respondió con calma. «Estoy empezando una nueva vida. Y por cierto, ya he encontrado un piso». «¿Un piso?» Estaba claro que no se lo esperaba. «¿Con qué dinero?» «Con mi propio dinero», dijo simplemente. «Te sorprendería saber cuánto he ido ahorrando de mi sueldo a lo largo de los años». Algo parecido al respeto apareció en el rostro de Garrett,
pero fue rápidamente sustituido por una sonrisa condescendiente. Ya veo, has decidido jugar al juego de la independencia. Pues buena suerte. Cuando hayas jugado y te des cuenta de que estar sola es más difícil de lo que pensabas, la puerta de nuestra casa estará abierta. Edith sintió una oleada de irritación en su interior, pero la contuvo. Gracias, pero me las arreglaré, dijo en tono ecuánime. No te preocupes por mí. No lo estoy, resopló Garrett. Eres una mujer adulta. Tienes derecho a cometer tus propios errores. Se despidió con la cabeza y se dirigió a la salida, dejándolos solos. Menudo gilipollas, murmuró Wynne cuando la puerta se cerró tras él. Incluso ahora intenta manipular y controlar. Es su forma de salvar las apariencias. Se encogió de hombros Edith. Está muy seguro de que volveré pronto. ¿Y tú? Edith negó con la cabeza. De ninguna manera, sobre todo ahora que he visto su reacción. Ni siquiera intenta comprender mis motivos. Para él es solo un capricho esperar a que pase. Pocos días después, Edith se mudó a su nuevo piso. El espacio estaba casi vacío. Muebles recién entregados, cajas con objetos personales, un par de cuadros que había comprado de camino a casa. Pero ese vacío le pareció delicioso, como un lienzo en blanco en el que crear cualquier cosa. Después de ordenar sus pocas pertenencias, Edith se sentó en su nuevo escritorio junto a la ventana y abrió el portátil. Su plan de negocio, que había sido la gota que colmó el vaso de su matrimonio, apareció en la pantalla. Hojeó el documento, modificándolo según las sugerencias de Wynne, y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente entusiasmada. El plan era ambicioso pero realista. Una agencia de consultoría especializada en la evaluación de riesgos de inversión en el sector inmobiliario comercial era un nicho en el que poca gente trabajaba en Pine Bluff, pero no cabía duda de que existía una necesidad de este tipo de servicios. Edith sabía que su experiencia y reputación atraerían clientes, pero tenía que acertar con su estrategia de promoción. Trabajó toda la noche en el sitio web utilizando un sencillo creador de sitios web. Por la mañana ya tenía una versión básica. Un diseño elegante, una descripción clara de los servicios, una biografía profesional y un formulario de contacto. Lo único que faltaba era un nombre. Edith miró con nostalgia por la ventana, donde amanecía sobre el río. ¿Consultoría Mercer? Demasiado impersonal. Mercer and Partners. Aún no había socios. Edith Mercer and Co. Mejor, pero aún no era lo mismo. De repente recordó la frase de Garrett. Estás perdido. Sus labios se estiraron en una sonrisa. Previsión de riesgos, dijo en voz alta. Sencillo, claro. Profesional. Exactamente lo que necesitaba. Tecleó el nombre en la cabecera del sitio web y añadió el eslogan, convertir riesgos en oportunidades. Recostada en su silla, Edith contempló el resultado de su trabajo. Era solo el primer paso, pero ya la llenaba de energía y confianza. Por primera vez en años, se sentía dueña de su vida. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Wynne. ¿Cómo te estás adaptando? ¿Necesitas ayuda? Edith sonrió y tecleó rápidamente una respuesta. Todo va genial. Empezando mi proyecto. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que disfruto de verdad con lo que hago. La sala de conferencias del Hotel River Point bullía de voces. El foro anual de inversión en inmuebles comerciales había atraído a unos 200 asistentes. Tasadores, inversores, promotores y analistas financieros de todo el estado. Edith se encontraba en el stand del programa, echando un vistazo al programa de mesas redondas. «Edith Mercer, no esperaba verte aquí», se oyó una voz detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Alistair Coleman, jefe de inversiones de un gran holding inmobiliario y cliente de Everett Properties desde hacía mucho tiempo. «Alistair, me alegro de verte», sonrió Edith estrechándole la mano. «¿Por qué te sorprende? Vengo aquí todos los años. Normalmente te sientas en la última fila y tomas notas en silencio», dijo con un guiño. «Y hoy tienes una insignia de orador. ¿Por fin te has decidido a compartir tu sabiduría con nosotros, los simples mortales?» Edith se rió. «Dirijo un panel sobre evaluación de riesgos en proyectos de uso mixto. Nada revolucionario, solo analizar las últimas tendencias». «No seas modesta», negó Alistair con la cabeza. «Tus informes analíticos son un auténtico tesoro. Por cierto, ¿cómo va tu nuevo proyecto?»
Lane dijo que ibas a lanzar algo propio. Estoy dando los primeros pasos, asintió Edith. Una agencia de consultoría para la evaluación de riesgos de inversión. Si te interesa, puedo enviarte una presentación. Asegúrate de enviarla, dijo Alistair con seriedad. Tenemos un gran proyecto entre manos y nos vendría bien un análisis independiente. Intercambiaron contactos y Alistair se despidió con la mano. Edith respiró hondo. Un posible primer cliente para su agencia. No era una mala manera de empezar el día. Pasó las 2 horas siguientes en la sesión plenaria, escuchando a los principales expertos del sector. A diferencia de años anteriores, en los que intentaba pasar desapercibida, hoy Edith se sentó en la tercera fila y participó activamente en el debate, haciendo preguntas y comentando puntos controvertidos. No estáis teniendo en cuenta lo que está en juego con la certificación medioambiental, dijo dirigiéndose a uno de los ponentes. Nuestro análisis muestra que, en los próximos 5 años, el coste de cumplir los nuevos requisitos medioambientales aumentará al menos un 30%, lo que repercutirá significativamente en la amortización de los proyectos del segmento de clase A. El orador, un hombre canoso con un traje caro, enarcó las cejas sorprendido. Es un dato interesante. ¿Tiene datos que apoyen esta previsión? Por supuesto, asintió Edith. Hice un análisis comparativo de 20 proyectos en 3 estados durante los últimos 7 años. Puedo compartir la metodología después de la sesión. Después de la sesión, varios colegas se interesaron por su investigación. Edith respondió a las preguntas con seguridad, demostrando un profundo conocimiento del tema y un enfoque analítico. Se dio cuenta de que algunos la miraban con sorpresa. Estaban acostumbrados a verla a la sombra de Garrett en este tipo de actos, en los que él solía apropiarse de todas las conversaciones y la presentaba como «mi mujer, ella también sabe un poco de propiedad». Durante la pausa para comer, Edith se sentó a una mesa en la que ya había 2 hombres discutiendo activamente sobre un proyecto. ¿Les molesto?, preguntó. Los hombres levantaron la vista. Uno de ellos, más o menos de su edad, con el rostro abierto y la mirada atenta, sonrió. En absoluto. Siéntese. El otro, de más edad, con ojos grises sagaces y ligeras canas en las sienes, se limitó a asentir. Soy Edith Mercer, se presentó. Propiedades Everett. Kyle Bennett, respondió el más joven. Y él es Noah Heslop, de Seattle. Encantado de conocerte, dijo Noah con una leve inclinación de cabeza. He oído tu comentario en la sesión plenaria. Un análisis muy perspicaz. Gracias, respondió Edith, observando que había dicho perspicaz en lugar de interesante o no está mal, el tipo de cumplidos vagos que los hombres suelen hacer a las mujeres en el mundo de los negocios. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo valoraciones de propiedades comerciales?, preguntó Noah. 11 años, respondió Edith. Empecé con propiedades residenciales, pero pronto me di cuenta de que me interesaba más trabajar en proyectos comerciales. Hay más variables, análisis más complejos y más riesgo de error, añadió Noah con una sonrisa comprensiva. Eso es lo divertido, replica Edith. Identificar factores de riesgo que otros han pasado por alto. La comida se convirtió en un animado debate profesional. Resultó que Noah dirigía un fondo de inversión especializado en activos infravalorados del sector inmobiliario comercial. Kyle era su representante regional encargado de buscar propiedades. No solo buscamos propiedades, explicó Noah. Buscamos propiedades con potencial por descubrir. La mayoría de las veces esto se debe a una valoración errónea o a una gestión subóptima. Es lo mismo que hago yo, pero en sentido contrario, comenta Edith. Yo identifico riesgos y problemas potenciales, mientras que tú buscas oportunidades ocultas. 2 caras de la misma moneda, asintió Noah. Un buen evaluador ve ambos aspectos. Cuando terminó el almuerzo, intercambiaron tarjetas de visita. Edith no le dio a Noah la tarjeta estándar de Everett Properties, sino una nueva con el logotipo de su propia agencia, Risk Forecasting. Mi nuevo proyecto, explicó, acaba de ponerse en marcha. Noah examinó la tarjeta de visita. Un paso audaz. El mercado de la consultoría no es el más fácil de abordar, pero las barreras no son tan altas si tienes una reputación y una base de clientes, respondió Edith. Me parece justo, sonrió Noah. Quizá deberíamos hablar de una posible cooperación. Estamos estudiando varias propiedades en Pine Bluff y nos vendría bien un experto local. Me encantaría,
asintió Edith, sintiendo una oleada de entusiasmo. ¿Se queda hasta el final de la conferencia? Sí, mañana tengo una presentación, dijo Noah. ¿Cenamos esta noche? Ya hablaremos de ello. Excelente idea, aceptó Edith, observando que él proponía una cena de negocios con naturalidad y respeto, sin una sombra de condescendencia. Acordaron reunirse en el restaurante del hotel a las 7 de la tarde, y Edith se dirigió a su sección. Su presentación fue un éxito. La sala estaba llena. Las preguntas se sucedían, e incluso los participantes más escépticos acabaron por aceptar la validez de sus conclusiones. Después del panel, Martha Jenkins, directora financiera de una empresa de construcción con la que había trabajado hace unos años, se acercó a Edith. Un informe impresionante, dijo Martha. Ojalá hubiéramos escuchado tus recomendaciones sobre el proyecto Riverwood. Ahora no tendríamos que enfrentarnos a esta pesadilla. Edith se puso tensa. El proyecto Riverwood era la urbanización ribereña que Garrett supervisaba en Bluff Investments. ¿Qué está pasando allí?, preguntó, tratando de mantener la voz neutra. Martha puso los ojos en blanco. ¿No te has enterado? Es un fracaso total. Casi ha duplicado el presupuesto. Los plazos se han disparado y ahora resulta que parte de la zona está sometida a restricciones de altura debido al nuevo plan general. Habrá que rediseñar el proyecto, lo que significa millones más y meses de retraso. ¿Quién dirige el proyecto por parte de los inversores?, preguntó Edith, aunque ya sabía la respuesta. Bluff Investments, confirmó Martha. Para ser sincera, me sorprende que aún no hayan cambiado de equipo. Ese analista suyo, ¿cómo se llama? ¿Mercer? Siempre ignorando nuestras advertencias sobre los riesgos. Sí, Garrett Mercer, mi marido. Bueno, pronto será mi exmarido. Martha se avergonzó. Oh, lo siento, no lo sabía. No pasa nada. Edith hizo un gesto con la mano. Nos separamos. Ahora vivo sola y he montado mi propio negocio. Me han enterado, asintió Martha, aliviada por cambiar de tema. Previsión de riesgos, ¿verdad? Es un nombre estupendo. Sabes, nos vendría bien que nos asesoraras en un proyecto. Quizá podríamos vernos la semana que viene. Intercambiaron contactos y Martha se marchó. Edith permaneció de pie, reflexionando sobre la información que había recibido. El proyecto Riverwood era un proyecto clave para Garrett. Hablaba de él constantemente, haciendo hincapié en su papel de líder. Si el proyecto estaba realmente en tan mal estado, su carrera en Bluff Investments pendía de un hilo. Por la noche, Edith se reunió con Noah en el restaurante del hotel. Él ya la esperaba en una mesa junto a la ventana que daba al río. Espero que no te moleste la vista del agua, dijo él, levantándose para apartar su silla. Siempre pienso mejor cuando puedo ver movimiento. Estoy completamente de acuerdo, sonrió Edith. Mi nuevo piso tiene ventanas panorámicas con vistas al río. Es el mejor lugar para el trabajo analítico. Pidieron la cena y una botella de vino, y la conversación pasó con naturalidad de temas generales a proyectos concretos. Noah explicó que su fundación busca propiedades de inversión a largo plazo. No buscamos beneficios rápidos, explicó. Nuestra estrategia consiste en encontrar activos infravalorados, mejorarlos y conservarlos de 5 a 7 años para maximizar el rendimiento de la inversión. Un planteamiento sensato, aprobó Edith, sobre todo en la situación actual del mercado, cuando mucha gente intenta ganar dinero con especulaciones a corto plazo. Exacto, asintió Noah. El problema es que cada vez es más difícil encontrar propiedades realmente infravaloradas. La mayoría de las oportunidades obvias ya han sido aprovechadas por los grandes. Edith se lo pensó un momento y preguntó con cautela. ¿Qué pasa con los proyectos que han quedado varados debido a una mala gestión? Por ejemplo, el proyecto Riverwood, aquí en Pine Bluff. Noah enarcó las cejas sorprendido. ¿Conoces la situación de Riverwood? Solo en términos generales, respondió Edith. Pero lo suficiente para saber que el proyecto tiene potencial, pero su realización deja mucho que desear. Por decirlo suavemente, dijo Noah. Consideramos este proyecto a principios de año, pero lo cancelamos por sobreestimación y gestión inadecuada del riesgo. Ahora, por lo que sé, Bluff Investments está buscando financiación adicional o incluso un socio dispuesto a asumir algunos de los riesgos. Edith agitó lentamente su copa de vino. ¿Y si el problema no es solo este proyecto en concreto? ¿Y si toda la empresa tiene problemas debido a una serie de malas decisiones?
Noah la miró atentamente. ¿Sabes algo de Bluff Investments que yo no sepa? Edith dudó un momento. ¿Debía contarle su relación con Garrett u omitirlo? La ética profesional exigía transparencia. Mi marido, o mejor dicho, pronto exmarido, trabaja allí como analista financiero, dijo al fin. Garrett Mercer. Dirige el proyecto Riverwood. Noah silbó. Eso es todo un giro. ¿Y sugieres que utilicemos información privilegiada? No, respondió Edith con firmeza. Propongo un análisis objetivo de la empresa y sus activos, basado únicamente en datos públicos y en mi experiencia profesional. El hecho de que estuviera casada con uno de los empleados no influye en la metodología. Noah la miró durante unos segundos y luego asintió lentamente. Me parece justo. ¿Y cuál cree que es la oportunidad en esta situación? Bluff Investments posee varias propiedades prometedoras que están infravalorando debido a metodologías de análisis obsoletas, comenzó Edith. El proyecto Riverwood puede salvarse con el enfoque adecuado. Además, la empresa tiene terrenos en la zona norte de la ciudad que consideran poco prometedores, pero con el nuevo plan director, estas zonas aumentarán de valor en los próximos años. Interesante, dijo Noah pensativo. Y no estás sugiriendo que nos limitemos a consultar sitios concretos, sino que consideremos una intervención más amplia. Exacto, asintió Edith. Puedo preparar un análisis detallado de todos los activos de Bluff Investments y evaluar posibles escenarios de reestructuración o incluso de adquisición. Noah la miró con atención. No te lo tomes a mal, pero ¿tienes algún interés personal en esta situación? Edith le miró fijamente. No negaré que me gustaría demostrar mi valía profesional a un hombre que la ha infravalorado durante años. Pero eso es secundario. Me interesa sobre todo la oportunidad de lanzar mi negocio a partir de un proyecto importante y emblemático. Esa es una respuesta sincera, asintió Noah con aprobación. Muy bien, vayamos paso a paso. En primer lugar, me gustaría ver un análisis preliminar de la situación. Nada de información confidencial, solo lo que podamos recabar de fuentes públicas. Si sus conclusiones se confirman, discutiremos los siguientes pasos. Se dieron un apretón de manos y Edith sintió una oleada de energía. Esta era una oportunidad no solo para lanzar su negocio, sino también para demostrarse a sí misma y a los demás que su criterio profesional tenía un valor real. De vuelta a su piso, ya entrada la noche, Edith no podía dormir. Abrió su portátil y empezó a recopilar información sobre Bluff Investments, informes anuales, comunicados de prensa, noticias en publicaciones profesionales. Todo indicaba que la empresa estaba pasando por malos momentos. Varios proyectos por encima del presupuesto, rotación de personal, caída del precio de las acciones. Por la mañana llamó a Wynne. ¿Tienes tiempo para un café? Necesito un consejo. Se reunieron en una pequeña cafetería no lejos de la oficina de Wynne. Edith habló largo y tendido sobre la conferencia, el encuentro con Noah y la posible oportunidad de trabajar con los activos de Bluff Investments. Suena como una gran oportunidad, dijo Wynne, removiendo su café con leche. Pero tengo la sensación de que algo te preocupa. Edith suspiró. No estoy segura de que mis motivos sean lo bastante puros. Una parte de mí quiere hacer esto para demostrar que Garrett se equivocó conmigo. Ver su cara cuando se dé cuenta de que le he ganado en su propio terreno. ¿Y qué hay de malo en eso? Wynne se encogió de hombros. Después de todo lo que ha hecho, un poco de justa retribución no vendría mal. No se trata de retribución, Edith negó con la cabeza. No quiero que los motivos personales influyan en mis decisiones profesionales. ¿Y si juzgo mal la situación porque estoy implicada emocionalmente? Wynne miró a su amiga con atención. ¿De verdad crees que tu análisis sería sesgado? No, respondió Edith tras una pausa. Confío en mi metodología y mis conclusiones, pero el hecho de que una parte de mí quiera hacer esto para fastidiar a Garrett... Mira, la interrumpió Wynne, no eres un robot. Tienes emociones, y eso está bien. No se trata de cómo te sientes, sino de cómo actúas. Si actúas con profesionalidad y ética, ¿qué importa lo que te pase por la cabeza? Edith pensó. Probablemente tengas razón. Me temo que me estoy convirtiendo en una persona motivada por la venganza. Si solo te moviera la venganza, dijo Wynne con sensatez, buscarías formas de hacer daño a Garrett, pero estás buscando formas de ayudarte a ti mismo y a tu negocio. El hecho de que Garrett aprenda una lección en el proceso es solo un bonito extra.
Edith sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Después del divorcio, canturreó Wynne. Nada aclara tanto la mente como una buena patada en el estómago. Se rieron y Edith sintió cómo se liberaba la tensión. Wynne tenía razón. Lo importante no eran los motivos, sino los actos. Y sus acciones serían profesionales y éticas. Gracias, dijo terminándose el café. Siempre sabes hacer las cosas bien. Para eso están los amigos, dijo Wynne, encogiéndose de hombros. Por cierto, ¿cómo va el plan de negocio? Mejor de lo que esperaba, dijo Edith alegre. Ya tengo 3 clientes potenciales desde la conferencia. Si añades el proyecto con Noah, es un gran comienzo. ¿Lo ves? Wynne sonrió victorioso. Y Garrett decía que eras una pérdida. Irónicamente, podría ser la inversión más rentable de su vida, y él ni siquiera formaría parte de ese éxito. De vuelta en casa, Edith se sentó ante el ordenador y abrió el archivo que había empezado a preparar la noche anterior. Análisis preliminar de los activos y la situación financiera de Inversiones Bluff, rezaba el titular. Trabajó hasta altas horas de la noche, analizando metódicamente la información disponible, construyendo modelos financieros e identificando oportunidades ocultas. Cuando terminó el análisis, se reclinó en la silla y releyó las conclusiones. Todo indicaba que Bluff Investments tenía más problemas de los que parecía a primera vista. El fracaso del proyecto Riverwood era solo la punta del iceberg. La empresa tenía varios préstamos potencialmente problemáticos y la valoración de sus propios activos estaba considerablemente inflada. Por otro lado, la empresa también tenía activos infravalorados. Las propias parcelas de terreno del norte de la ciudad, así como varios edificios de oficinas que, si se gestionaban adecuadamente, podían generar muchos más ingresos. La conclusión era clara. Bluff Investments era un caso clásico de empresa con buenos activos y mala gestión. Para un inversor como Noah Heslop, era una oportunidad ideal. Edith guardó el archivo y se lo envió a Noah con una breve carta de presentación. Luego cerró el portátil y se acercó a la ventana. A lo lejos podía ver las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura del río. En algún lugar de su gran casa, Garrett probablemente seguía sin saber que su futuro profesional había resultado estar ligado a la mujer que tanto había subestimado. Pero no se trataba de Garrett, se recordó Edith. Se trataba de ella, de su profesionalidad, de sus conocimientos, de su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían problemas. Era su oportunidad no solo de demostrar algo a su exmarido, sino de reafirmar su valor profesional ante sus propios ojos. Había tomado una decisión. Su análisis sería impecable, sus recomendaciones acertadas, su participación en el proyecto totalmente profesional. Si Garrett aprendía una lección, sería una consecuencia natural, no el objetivo de sus acciones. La sala de conferencias de Bluff Investments estaba situada en la 12ª planta de una torre de cristal en el centro de Pine Bluff. Las ventanas panorámicas daban al río y al parque de la ciudad, pero hoy nadie en la sala prestaba atención al paisaje. Todos los ojos estaban fijos en Edith, que estaba de pie junto al proyector, terminando su presentación. Dan y Jeremy. En conclusión, dijo, cambiando de diapositiva, si comparan la valoración actual de los terrenos del norte de la ciudad con el nuevo proyecto de centro de transportes que se aprobará el próximo trimestre, verán el potencial de aumento de valor de un 40% como mínimo. Se trata de un activo que actualmente no se tiene en cuenta en su estrategia de desarrollo, pero que podría ser un factor clave para restablecer la solidez financiera de la empresa. Sentados alrededor de la larga mesa estaban el presidente de Bluff Investments, Jeffrey Holt, un hombre de pelo gris y mirada penetrante, la directora financiera, Eleanor Page, una mujer de traje entallado y postura impecable, y otros 3 miembros del consejo. Junto a Edith estaba Noah Heslop, cuya presencia daba a la reunión un peso especial. Su reputación como inversor de éxito era bien conocida en los círculos empresariales. Jeffrey Holt golpeó la mesa con los dedos pensativo. Interesante análisis, señorita Mercer, pero ¿por qué deberíamos creer que su valoración es más acertada que la de nuestros analistas internos? Porque yo no me rijo por los patrones de pensamiento corporativo, respondió Edith con calma. Sus analistas trabajan con procedimientos y metodologías establecidos.
Yo considero la situación de forma holística, teniendo en cuenta factores que a menudo quedan fuera de los análisis estándar. ¿Cómo cuáles? Eleanor Page enarcó una ceja. Por ejemplo, los cambios demográficos en el Distrito Norte. Edith cambió la diapositiva por un gráfico. En los últimos 3 años, la edad media de los residentes ha bajado de 47 a 39 años. El número de familias con hijos ha aumentado. Esto repercute directamente en la necesidad de infraestructuras sociales y, por tanto, en el valor de los inmuebles comerciales. Sus modelos de valoración no tienen en cuenta este factor. ¿De dónde han sacado estos datos? Frunció el ceño uno de los miembros del consejo. De fuentes públicas, se encogió de hombros Edith. Además de mi propio análisis del mercado de alquileres de la zona en los últimos 5 años. Llevo siguiendo estas tendencias desde 2018, cuando quedó claro que las industrias creativas empezaban a apoderarse de la zona. Noah dio un paso al frente. Caballeros, sugiero que nos centremos en el fondo de la propuesta. Nuestro fondo está dispuesto a hacer una inversión significativa en Bluff Investments, sujeta a una reestructuración y a un cambio en su enfoque de la gestión de activos. La señora Mercer ha proporcionado un análisis convincente de cómo esto podría hacerse de manera efectiva. ¿Y cuál será su papel, señora Mercer? Preguntó Jeffrey Holt, mirándola atentamente. ¿Consultora? Propongo crear una nueva división de evaluación estratégica y desarrollo de activos, respondió Edith, y dirigirla como directora. Permitirá introducir nuevos métodos de evaluación y gestión en la estructura actual de la empresa sin necesidad de una reestructuración completa. Ambicioso, dijo Eleanor Page con una ligera sonrisa, sobre todo para alguien que nunca ha trabajado en nuestra empresa. Esa es precisamente la ventaja, replicó Edith. Una perspectiva fresca, ningún apego a planteamientos anticuados, la capacidad de ver desde dentro lo que se está pasando por alto. La reunión continuó durante otra hora. Los miembros del consejo hicieron preguntas concretas, pidieron aclaraciones y cuestionaron las conclusiones. Edith respondió con seguridad, basándose en datos concretos y un profundo conocimiento del mercado. Noah intervino de vez en cuando en el debate, insistiendo en los aspectos financieros de la propuesta. Por último, Jeffrey Holt levantó la mano, deteniendo el debate. Creo que ya hemos oído suficiente. El consejo necesita tiempo para debatir. Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de una semana. Era más de mediodía cuando Edith y Noah abandonaron el edificio. El sol brillaba con fuerza, reflejándose en las fachadas de cristal de los rascacielos. «Has estado genial», dijo Noah mientras se alejaban de la entrada. «Me ha impresionado especialmente tu respuesta sobre el cambio demográfico. He visto la cara de Holt. Obviamente no se esperaba ese nivel de análisis». «Gracias», sonrió Edith, «pero no estoy segura de que estén de acuerdo. El Consejo de Administración está formado por financieros conservadores a los que no les gustan los cambios». «Lo harán», asintió Noah con seguridad. «No tienen elección. El proyecto Riverwood pende sobre ellos como una espada de Damocles. Si no aportan capital fresco y nuevas ideas, la empresa corre el riesgo de perder mucho valor. Acuerdan reunirse al día siguiente para discutir los próximos pasos y se separan. Noah se va al hotel y Edith decide ir andando a su piso para despejarse. Al mismo tiempo, 2 plantas más abajo de la sala de conferencias, Garrett Mercer estaba sentado en su despacho, mirando la pantalla de un ordenador. Los últimos informes financieros del proyecto Riverwood estaban abiertos frente a él, y las cifras parecían cada día peores. Los excesos presupuestarios habían alcanzado el 60%. Los plazos se habían retrasado 4 meses, y los problemas de zonificación amenazaban con costes y retrasos adicionales. La puerta del despacho se abrió y entró Justin Reed, un colega del departamento jurídico. «Mercer, ¿te has enterado? Holt está celebrando una importante reunión con inversores. Dicen que están discutiendo una reestructuración global». Garrett levantó la cabeza. «¿Qué tipo de reestructuración?» «No conozco los detalles». Justin se encogió de hombros. «Pero Page ha cancelado todas las reuniones de hoy. Además, he visto a un tipo con aspecto serio, que obviamente no es de por aquí. Parece un representante de un fondo de inversión». «¿Por qué no me invitaron?» Garrett frunció el ceño. «Soy el jefe del mayor proyecto de la empresa». Justin dirigió una mirada significativa a la pantalla con las cifras financieras de Riverwood. «Quizás sea por eso». Cuando Justin se marchó, Garrett se recostó en la silla y se frotó las sienes.
Las últimas semanas habían sido una pesadilla. Los problemas con el proyecto Riverwood se acumulaban como una bola de nieve, y en casa, el vacío de la marcha de Edith. Aún no podía creer que se hubiera ido de verdad y no hubiera vuelto. Habían pasado 3 semanas y ni una llamada ni un mensaje de ella. Solo una notificación formal de su abogado de que el proceso de divorcio había comenzado. El teléfono sonó, sacándolo de su ensoñación. Es Mercer. Garrett, ven aquí. La voz de Eleanor Page sonaba tensa. En el despacho del director financiero, Garrett no solo encontró a Page, sino también al presidente del Consejo de Administración, Jeffrey Holt. Siéntate. Eleanor señaló con la cabeza una silla. Tenemos que hablar de Riverwood. Estoy preparando un plan actualizado, dijo Garrett rápidamente. Hay algunas ideas sobre cómo optimizar los costes y... Garrett, le interrumpió Holt. Estamos pensando en un inversor estratégico para salvar el proyecto. Significará cambios importantes en la estructura de gestión. ¿Qué tipo de cambios? Garrett se tensó. La creación de una nueva división de evaluación y desarrollo de activos, respondió Page. Supervisará todos los proyectos con problemas, incluido Riverwood. ¿Quieres decir que me van a suspender? Garrett sintió que se le enfriaban las entrañas. Suspendido no, sacudió Holt con la cabeza. Pero trabajarás a las órdenes del nuevo director de la división, si por supuesto decides quedarte. ¿Quién es el nuevo director? Preguntó Garrett, tratando de mantener la calma, aunque por dentro le hervía la indignación. Aún no hemos tomado una decisión definitiva, dijo Page con evasivas. En cuanto esté decidido, haremos un anuncio oficial. Tras la reunión, Garrett volvió a su despacho y cerró la puerta. Su carrera en Bluff Investments, que llevaba 5 años construyendo, estaba a punto de romperse. Y no había nadie en casa que le escuchara y le apoyara. Sacó el teléfono y miró el contacto de Edith durante unos segundos, preguntándose si debía llamarla. Luego descartó la idea. Lo único que necesitaba ahora era humillación. 3 días después, Edith recibió una llamada de Eleanor Page. Señorita Mercer, el Consejo de Administración desea reunirse con usted y el señor Heslop mañana a las 10 de la mañana. Estamos dispuestos a discutir los detalles de la cooperación. A la mañana siguiente, Edith y Noah estaban sentados de nuevo en la sala de conferencias de Bluff Investments. Esta vez el ambiente era distinto. Los miembros del consejo parecían decididos. «Hemos revisado tu propuesta», comenzó Jeffrey Holt, «y estamos dispuestos a seguir adelante en los siguientes términos. El fondo del señor Heslop adquiere el 30% de las acciones de la empresa e inyecta el capital necesario para estabilizar el proyecto Riverwood. Creamos una nueva división de evaluación estratégica y desarrollo de activos bajo la dirección de la señorita Mercer». «Suena razonable», asintió Noah. «¿Qué autoridad tendrá la nueva división?» «Control total sobre la valoración de todos los activos de la empresa, poder de veto sobre las decisiones de inversión e información directa al Consejo de Administración», dijo Eleanor Page. «De hecho, será la división clave que determine la estrategia de desarrollo de la empresa». Edith mantuvo la calma por fuera, aunque por dentro todo le cantaba a triunfo. La oferta era incluso mejor de lo que ella había esperado. «Tengo una condición», dijo. «Quiero que mi puesto esté garantizado por un contrato de 5 años con unos indicadores clave de rendimiento claros y una estructura de primas vinculada a los resultados de la división. Esto garantizará que mis decisiones sean independientes de la política interna de la empresa». Holt miró a Page y asintió. «Estoy de acuerdo. Nuestros abogados prepararán el contrato correspondiente». «Hay una pregunta más», añadió Edith. «¿Cómo se gestionará la situación con los actuales jefes de proyecto, especialmente con el proyecto Riverwood?» «Será prerrogativa suya como director de la nueva división», respondió Holt. «Eres libre de mantener al equipo actual o sustituirlo si lo consideras necesario». Edith asintió, intentando no pensar en el hecho de que aquello significaba la supervisión directa sobre Garrett. «Me parece justo. Prefiero juzgar a la gente por su competencia y no por sus errores pasados». Tras la reunión, una vez ultimados todos los detalles y firmados los documentos preliminares, Noah y Edith abandonaron el edificio. «Enhorabuena, director Mercer», sonrió Noah cuando estuvieron fuera. «Ha negociado con brillantez». «Gracias», sonrió Edith. «Pero esto no ha hecho más que empezar. Ahora lo más difícil es cumplir sus expectativas». «No me cabe duda de que lo harás», dijo Noah con seriedad.
Durante estas semanas he visto que tu evaluación de la situación es acertada y que tu forma de resolver los problemas es sistemática y eficaz. Por eso he decidido invertir no solo en Bluff Investments, sino también en tu agencia de consultoría. Edith le miró sorprendida. ¿En mi agencia? Pero eso no lo hemos hablado. Te hago una oferta oficial, dijo Noah. Superman, mi fundación está dispuesta a convertirse en inversor minoritario en Risk Forecasting con una inyección de capital suficiente para lanzar y desarrollar plenamente el negocio. Tú mantienes el control y la independencia operativa. ¿Por qué? Preguntó Edith sin rodeos. Porque creo en tu experiencia, respondió Noah con la misma franqueza. Y creo que el mercado necesita analistas independientes de tu calibre. Es una buena inversión, tanto financiera como profesionalmente. Acordaron discutir los detalles de la inversión en la agencia de Edith la semana siguiente, y se separaron. Edith se dirigió a casa, sintiendo que la vida avanzaba a una velocidad vertiginosa. Hacía solo un mes era la esposa de Garrett, reprimiendo sus ambiciones para mantener la paz en la familia. Hoy era una consultora independiente, futura directora de una división clave de una gran empresa y fundadora de su propio negocio, que había atraído inversiones. Una semana más tarde, todos los trámites estaban resueltos. Se firmó el contrato, se acordó la estrategia de desarrollo, se preparó la oficina de la nueva división. Lo último que quedaba era la presentación oficial del nuevo director al personal de la empresa. Garrett se enteró de los próximos cambios por el boletín corporativo. Se ruega a todos los empleados que asistan a una reunión general en la sala de conferencias A las 10 de la mañana del lunes para que se les presente la nueva estructura directiva y al director de la división estratégica. En el correo no se mencionaba el nombre del nuevo director, lo que aumentó la ansiedad de Garrett. Intentó averiguar los detalles a través de sus colegas, pero nadie sabía nada con seguridad. Corrían rumores de que se trataba de alguien de una empresa rival o de un experto invitado por un fondo de inversión. El domingo por la noche, la víspera de la reunión, Garrett no aguantó más y llamó a su antiguo compañero Daniel, que trabajaba en Everett Properties, donde trabajaba Edith. Dan, hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? Comenzó despreocupado. ¿Cómo van las cosas en tu oficina? Bien, respondió Daniel con cautela. ¿Y a ti? Solo un pequeño cambio, dijo Garrett con evasivas. Oye, ¿Edith Mercer sigue trabajando para ti? Técnicamente sí, dijo Daniel tras una pausa. Pero se ha tomado un mes libre. Dicen que está lanzando algo propio. ¿En serio? Garrett trató de parecer desinteresado. ¿De qué se trata? No conozco los detalles. Daniel se encogió de hombros. Pero últimamente ha estado hablando mucho con un inversor de Seattle. Por cierto, añadió con una leve risita. ¿No conoces el negocio de tu mujer? Estamos temporalmente separados, admitió Garrett a regañadientes. Solo un pequeño desacuerdo. Ya veo, dijo Daniel. Bueno, buena suerte con eso. Tras la conversación, Garrett permaneció sentado en su salón vacío durante largo rato, tratando de recomponer los retazos de información. Edith lanzando su propio negocio, hablando con un inversor de Seattle, y al mismo tiempo, Bluff Investments consigue un nuevo inversor y crea una división estratégica. ¿Coincidencia? ¿O descartó la idea como absurda? Edith era competente, pero demasiado cauta y poco ambiciosa para dar pasos tan radicales. Seguramente era solo una coincidencia. El lunes por la mañana, Garrett llegó a la oficina antes de lo habitual. Había elegido cuidadosamente su traje, azul oscuro, con una camisa blanca inmaculada y una corbata estricta. Pasara lo que pasara en la reunión, quería parecer seguro y profesional. La sala de reuniones se iba llenando poco a poco de empleados. Garrett tomó asiento en el centro, no demasiado cerca de la dirección, pero tampoco en las últimas filas. La posición perfecta para mostrar tanto respeto como cierta independencia. A las 10 en punto, Jeffrey Holt subió al estrado. A su lado se encontraban Eleanor Page y un hombre desconocido de unos 50 años con rostro seguro y tranquilo. Buenos días, compañeros, comenzó Holt. Hoy es un día importante para nuestra empresa. Iniciamos una nueva etapa de desarrollo con una nueva estructura directiva y un nuevo socio estratégico. Permítanme presentarles a Noah Heslop, responsable del fondo de inversión Heslop Capital, que ha adquirido el 30% de Bluff Investments. Noah Heslop dio un paso al frente y saludó brevemente al público.
Estamos creando una nueva división de valoración estratégica y desarrollo de activos, continuó Holt. Supervisará todos los proyectos clave de la empresa, incluido Riverwood. Y me complace presentarles al director de esta división, un experto con amplia experiencia en valoración de propiedades comerciales y análisis de riesgos de inversión. Holt hizo una pausa y se volvió hacia la puerta lateral. Por favor, den la bienvenida a Edith Mercer. Garrett sintió que el yerno se le iba bajo los pies. Edith entró en la sala de conferencias, vestida con un estricto traje gris oscuro, con una postura segura y una expresión tranquila y profesional. Subió al estrado y se colocó junto a Holt, Page y Heslop. Buenos días, dijo mirando a la sala. Me complace unirme al equipo de Bluff Investments en este momento tan importante. Tenemos mucho trabajo por delante, pero confío en que juntos podamos superar los retos actuales y llevar a la empresa al siguiente nivel de desarrollo. Su mirada se posó un instante en Garrett, pero su expresión no cambió. Ni triunfo, ni regodeo, solo la serena confianza de una profesional que sabía lo que hacía. Garrett se quedó boquiabierto mientras Edith resumía su visión de la nueva unidad. Todo había encajado. Las vacaciones en Everett Properties, la conversación con el inversor de Seattle, la reestructuración de la empresa. No solo había encontrado un nuevo trabajo, sino que había venido a dirigirlo, a ser su jefa. Tras la parte formal de la reunión, los empleados se dispersaron hacia sus mesas. Garrett se dirigió lentamente a su despacho, intentando comprender lo ocurrido. Sabía que tendría que presentarse ante Edith en el proyecto Riverwood, trabajar bajo su supervisión, cumplir sus instrucciones. La misma Edith a la que había echado de casa con las palabras «estás perdido», determinaría ahora su futuro profesional. Al final del día, cuando la mayoría del personal se había marchado, Edith entró en su nuevo despacho, una amplia habitación con ventanas panorámicas y mobiliario minimalista. Dejó la caja con sus efectos personales sobre el escritorio y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad al atardecer. Mañana empieza su primer día de trabajo en su nuevo puesto. Tendría que reunirse con los responsables de todos los proyectos, incluido Garrett, revisar la situación actual y presentar un plan de acción a la junta directiva. Sería una tarea de enormes proporciones, sobre todo teniendo en cuenta su historia personal con Garrett. Edith sintió emociones encontradas. Satisfacción profesional por haber logrado su objetivo, orgullo por sus capacidades, que por fin habían sido reconocidas, y una ligera ansiedad ante el inevitable enfrentamiento con su exmarido. No era la venganza lo que la impulsaba, sino el deseo de demostrar su valía, sobre todo a sí misma. Y así lo hizo. Llamaron a la puerta. Edith se dio la vuelta y vio a Noah Heslop. ¿Le molesto? En absoluto, sonrió. Me estoy acostumbrando a la nueva casa. ¿Cómo se encuentra?, preguntó él entrando en el despacho. Extraña, respondió Edith con sinceridad. Todo ha sucedido muy deprisa. Hace un mes nunca pensé que estaría aquí en este puesto. Te lo has ganado, dijo Noah con seriedad. Tus análisis han sido impecables. Tu visión de la estrategia clara y fundamentada. El consejo está impresionado por tu profesionalidad, no por tu gran nombre o tus contactos. Gracias, asintió Edith. Para mí es importante saber que conseguí este puesto por mis capacidades y no por el patrocinio de otra persona. Mañana hay una reunión con Mercer, dijo Noah con cautela. ¿Estás preparada? Edith respiró hondo. Sí, no será fácil, pero me las arreglaré. Al fin y al cabo, no es un enfrentamiento personal, sino una tarea profesional. Exacto, asintió Noah con aprobación. Buena suerte, y si necesitas apoyo, siempre estoy al teléfono. Cuando se marchó, Edith se quedó un rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Mañana iba a reunirse con Garrett en un nuevo papel. No como esposa que subordina sus ambiciones al ego de él, sino como directiva responsable del desarrollo estratégico de la empresa. No sería una conversación fácil, pero ella estaba preparada para ello. La mañana empezó con bullicio. Los empleados de Bluff Investments acudían en masa a la gran sala de conferencias para la primera reunión oficial, con toda la nueva dirección. Los rumores de cambios importantes en la empresa ya se habían extendido, pero pocos conocían los detalles. Había tensión en el ambiente, mezclada con curiosidad. Garrett Mercer llegó 15 minutos antes de la hora de comienzo. Había elegido un asiento cerca del centro, lo bastante destacado como para resaltar su condición de jefe de proyecto.
pero no en primera fila para no parecer desesperado por llamar la atención. Hoy iba especialmente preparado. Traje azul oscuro planchado, corbata cara, pelo perfectamente peinado. Su aspecto debería haber destilado confianza, algo que no sentía en absoluto. Las últimas semanas se habían convertido en una pesadilla. El proyecto de Riverwood se estaba estancando. Los costes adicionales se acumulaban y la casa estaba vacía después de que Edith se marchara. Todavía no podía creer que se hubiera ido de verdad. 7 años de matrimonio y de repente, nada. Solo fríos mensajes del abogado sobre la división de la propiedad. A las 10 en punto se abrieron las puertas del fondo de la sala y entraron los ejecutivos de la empresa. Jeffrey Holt, presidente del Consejo de Administración, encabezaba la comitiva. Le seguían Eleanor Page, directora financiera, y un hombre desconocido de mediana edad y mirada penetrante. Obviamente un representante de los inversores. «Buenos días, colegas», comenzó Holt, tomando asiento detrás del atril. «Hoy es un día especial para nuestra empresa. Tras varios meses difíciles, iniciamos un nuevo capítulo en la historia de Bluff Investments. Permítanme presentarles a nuestro socio estratégico, Noah Heslop Capital, director del Fondo de Inversiones Heslop». El hombre de la mirada sagaz dio un paso adelante y asintió brevemente. Hubo un aplauso contenido en la sala. «Heslop Capital ha adquirido una participación del 30% en nuestra empresa e invertirá grandes sumas en la reestructuración de nuestros proyectos», continuó Holt. «Pero la inversión es solo una parte del cambio. Lo principal es un nuevo enfoque de la valoración de activos y la gestión de riesgos. Para ello estamos creando una nueva división que dependerá directamente del Consejo de Administración». Garrett se tensa. Si la nueva división iba a controlar el riesgo, afectaría inevitablemente a su proyecto. Y a juzgar por la dependencia directa del Consejo de Administración, su jefe tendrá una autoridad considerable. Y me complace presentarles a la directora de la nueva división de valoración, estratégica y desarrollo de activos. Holt hizo una pausa y se volvió hacia la puerta lateral. National Horizon, Edith Mercer. Garrett sintió que el corazón le daba un vuelco. Edith entró en el vestíbulo. Su Edith, su mujer, pero completamente distinta a como la recordaba. Llevaba un estricto traje de negocios, con una postura perfecta y una mirada segura. Subió al escenario y se colocó junto a Holt, Page y Heslop. «Buenos días». La voz de Edith sonaba tranquila y segura. «Estoy encantada de tener la oportunidad de trabajar con el equipo de Bluff Investments. Tenemos muchos retos por delante, pero confío en que juntos podamos no solo estabilizar los proyectos actuales, sino también llevar a la empresa al siguiente nivel». Garrett se quedó helado, incapaz de creer lo que veía y oía. Edith, su Edith, que siempre había estado en la sombra, que preparaba las cenas y apoyaba su carrera, estaba ahora en el escenario como ejecutiva, como su jefa. Parecía ridículo, imposible, absurdo, pero estaba ocurriendo ahora mismo, delante de decenas de colegas. Sintió algunas miradas clavadas en él. Por supuesto, muchos sabían que Edith era su mujer, o mejor dicho, pronto ex-esposa. ¿Qué estaban pensando ahora? ¿Sentir lástima por él? ¿Regodearse? ¿Pensar que es un perdedor? La señorita Mercer tiene una amplia experiencia en valoración de propiedades comerciales y análisis de riesgos de inversión, continuó Holt. Durante los últimos 11 años ha trabajado en Everett Properties, donde ha desarrollado una metodología única para valorar activos complejos. Su experiencia será inestimable para nuestra empresa. Edith empezó a exponer su visión de la nueva división. Habló con seguridad, utilizando términos profesionales y refiriéndose a ejemplos concretos. Garrett escuchaba como si estuviera en la niebla. No era la mujer que él conocía. O, más exactamente, no era la versión de Edith que se había permitido ver. «En los próximos días mantendré reuniones individuales con los responsables de todos los proyectos clave», dijo Edith al concluir sus palabras. «Nuestro objetivo no es encontrar fallos, sino soluciones eficaces para cada situación. Cuento con su cooperación y franqueza». Tras la reunión, el personal empezó a dispersarse. Garrett se quedó donde estaba, incapaz de moverse. Algunos compañeros le dirigieron miradas de simpatía o curiosidad, pero nadie se atrevió a hablar. Finalmente, respiró hondo y se dirigió a la salida. «Garrett», le llamó Eleanor Page al pasar. «Espera un momento. La señorita Mercer quiere reunirse contigo hoy a las 14 para hablar del proyecto Riverwood».
¿Quiere subir a su despacho? Asintió, sin fiarse de su voz, y salió del vestíbulo. En su despacho, Garrett cerró la puerta y se hundió en una silla. En su cabeza se agolpaban retazos de pensamientos. ¿Cómo se las había arreglado Edith para conseguirlo? ¿Había estado planeándolo durante mucho tiempo? ¿Quién era ese Heslop y cuál era su relación? Garrett pasó las siguientes horas revisando frenéticamente los documentos del proyecto Riverwood, tratando de encontrar una forma de aclarar la situación. Pero las cifras hablaban por sí solas. Exceso de presupuesto, incumplimiento de plazos, problemas con los contratistas. Era un desastre y él no podía hacer nada. A las 14, Garrett se plantó ante la puerta del nuevo despacho de Edith, armándose de valor. Por fin llamó. «Adelante», dijo una voz tranquila. El despacho era amplio y luminoso. Edith estaba sentada ante un gran escritorio, hojeando unos papeles. Levantó la vista y asintió. «Garrett, pasa, siéntate». Él se sentó frente a ella, sintiéndose extrañamente incómodo. Llevaban 7 años casados, pero ahora Edith parecía casi una extraña. «Así que, Proyecto Riverwood», comenzó ella abriendo una carpeta. «Tengo un análisis preliminar de la situación, pero me gustaría escuchar su evaluación». «Antes de empezar», dijo Garrett, tratando de controlar la voz, «me gustaría entender qué está pasando. ¿Se trata de algún tipo de venganza por su parte? ¿Has venido aquí a propósito para socavar mi carrera?» Edith le miró con calma. «No, Garrett. He venido porque es una gran oportunidad profesional y porque la empresa realmente necesita lo que yo puedo ofrecer». «¿Y ni una sola vez pensaste que podría crear una situación incómoda?» Su voz se volvió más áspera. «Ahora eres mi jefa, Edith. Mi mujer se ha convertido en mi jefa». «Pronto exmujer», corrigió con calma. «Y sí, me doy cuenta de lo incómodo de la situación, pero sugiero que dejemos de lado lo personal y nos concentremos en lo profesional». Garrett sonrió con amargura. «¿Dejar de lado lo personal? ¿Después de manipular a ese Heslop para ganar poder sobre mí?» «Yo no he manipulado a nadie», dijo Edith con firmeza. «Noah Heslop es un inversor experimentado que vio potencial en mi análisis de los activos de inversiones Bluff. Que tú resultaras ser empleada de esa empresa es una coincidencia que no pude ignorar, pero no fue mi intención». «¿Y esperas que me lo crea?» Garrett dio un paso al frente. «Siempre has sido callado, poco ambicioso. ¿Y de repente un giro tan repentino? Es obvio que lo haces para fastidiarme». Edith lo miró detenidamente. «Ahí es donde te equivocas, Garrett. Nunca he sido tranquila y poco ambiciosa. Siempre he sido como soy ahora. Lo que pasa es que nunca te ha parecido digno de mención». «¿Qué?», sacudió la cabeza con incredulidad. «En el trabajo, en un entorno profesional, siempre fui una experta respetada», continuó Edith. «Mis informes se utilizaban en operaciones por valor de millones de dólares. Mis recomendaciones eran valoradas por inversores y promotores. Pero en casa, contigo, silenciaba deliberadamente esa parte de mí porque amenazaba tu ego». Garrett abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. «¿Recuerdas la conferencia de Seattle de hace 3 años?», preguntó Edith. «Yo era una de las ponentes invitadas. Mi presentación sobre nuevas técnicas para valorar propiedades comerciales atrajo a un auditorio lleno. Y usted dijo a sus colegas que yo solo acompañaba a mi marido en un viaje de negocios». «No me acuerdo de eso», frunció Garrett el ceño. «Claro que no», asintió Edith. «Porque era normal que minimizaras mis logros profesionales. Pero lo recuerdo todo, Garrett. Hablaba sin ira, sin reproches, solo exponiendo los hechos, lo que hacía que sus palabras sonaran aún más desarmantes». «¿Y ahora qué?», preguntó Garrett tras una pausa. «¿Vas a utilizar tu nuevo poder para vengarte de mí? ¿Despedirme? ¿Humillarme delante de mis colegas?». Edith negó con la cabeza. «No, voy a hacer mi trabajo, evaluar los activos de la empresa y desarrollar estrategias para su desarrollo. Y tú harás tu trabajo. Dirigirás el proyecto Riverwood. Si puedes hacerlo, genial. Si no puedes, la Junta tomará una decisión. Esto es un negocio, Garrett, no personal». «¿Y de verdad crees que podemos trabajar juntos?», preguntó con escepticismo. «Profesionalmente sí», asintió Edith. «Los dos somos adultos. Y los dos tenemos razones para querer que la empresa tenga éxito». Hizo una pausa y añadió: «Ahora, si no te importa, me gustaría oír tu valoración de la situación con el proyecto Riverwood».
Garrett dudó un momento y abrió su carpeta. Durante la hora siguiente hablaron del proyecto de forma puramente profesional. Problemas con los contratistas, excesos de presupuesto, retrasos en las entregas de material. Edith hizo preguntas precisas, tomó notas y a veces sugirió soluciones alternativas. Para su sorpresa, algunas de sus sugerencias eran realmente valiosas. Ella veía aspectos del proyecto que a él se le escapaban y le sugería soluciones en las que no había pensado. Prepararé un análisis detallado y un plan de acción para finales de semana, dijo Edith, dando por concluida la reunión. De momento, concéntrate en negociar el calendario de entregas con los contratistas. Ese es el punto más crítico ahora mismo. Garrett asintió y recogió sus papeles. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Sobre cómo te sentías? ¿Sobre tus ambiciones? Edith pensó un momento. Lo intenté, Garrett, muchas veces, pero no me oíste, o no quisiste oír. Se encogió de hombros. En algún momento, dejé de intentarlo y empecé a prepararme para una vida en la que pudiera ser yo misma, sin estar pendiente de tu reacción. Asintió, sin saber qué decir, y salió del despacho. Los días siguientes transcurrieron al extraño ritmo de la nueva realidad. Edith celebraba reuniones con los jefes de proyecto, analizaba los estados financieros, desarrollaba nuevas estrategias. Garrett la veía en las reuniones generales y escuchaba a sus colegas hablar de sus iniciativas. Todos hablaban de ella con respeto, destacando su profesionalidad y su profundo conocimiento del mercado. El viernes, Garrett se encontró en el ascensor con Justin Reed, un colega del departamento jurídico. ¿Qué opinas de la nueva jefa?, preguntó Justin con una leve sonrisa. Bien, respondió Garrett discretamente. ¿Sabe lo que hace? Seguro que sí, asintió Justin. ¿Has oído cómo ha planteado la situación con las tramas del norte? Fue brillantemente sencillo. Resulta que su valor aumentará 1,5 veces cuando el nuevo centro de transporte esté en funcionamiento. Y nuestros analistas ni siquiera se habían dado cuenta. Garrett no dijo nada. Justin no sabía lo que Edith le había dicho sobre el potencial de las secciones norte hace 3 años, pero descartó su juicio como de aficionada. Y no es una pez gordo, continuó Justin. Ayer estuvimos hasta tarde con los informes y ella misma pidió pizzas para todos y se las sirvió. Sin fanfarrias, solo humanamente. El ascensor se detuvo y Garrett se sintió aliviado al salir. Oír a sus colegas elogiar a Edith era extraño. Estaba acostumbrado a verla como una mujer hogareña y poco ambiciosa. Ahora la veía con otros ojos y le resultaba incómodo. En su despacho, Garrett encontró un correo electrónico de Edith. El plan de acción del proyecto Riverwood ha sido aprobado por la Junta Directiva. Espero verte el lunes a las 10 para discutir la implementación. E.M. La firma era formal, de negocios, sin ninguna alusión a su relación personal. Todo estrictamente profesional, tal como ella había prometido. Garrett se reclinó en su silla mirando por la ventana. Algo importante se le escapaba, algún detalle que pudiera explicar este repentino giro en su vida. ¿Cómo era posible que su mundo establecido hubiera dado un vuelco en un mes? No eres más que una pérdida. Sus propias palabras resonaban en su cabeza. La echó de casa con esas palabras, confiando en que volvería en 1 o 2 días, dándose cuenta de su dependencia de él. Pero Edith no volvió. Al contrario, demostró que de ella no había pérdida alguna. De ella beneficio, crecimiento, desarrollo. Para todos menos para él. El lunes por la mañana Garrett llegó a su reunión con Edith exactamente a la hora acordada. Ella estaba sentada en su escritorio, estudiando unos gráficos en la pantalla del ordenador. Adelante, asintió ella sin apartar los ojos del monitor. Voy a terminar este análisis. Garrett se sentó enfrente y esperó en silencio. Al cabo de unos minutos, Edith apartó el ordenador y lo miró. Así que el plan de acción para Riverwood. El Consejo aprobó la financiación adicional, pero con condiciones estrictas en cuanto a plazos y control de costes. Discutieron los detalles del plan. Renegociación de los contratos con los contratistas, optimización de los costes de material, un nuevo calendario. Edith fue concreta y profesional, sin dejar espacio para las emociones personales. ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó cuando terminaron de exponer los puntos principales. Garrett negó con la cabeza. No, está claro. El plan es bueno, realista. Bien, asintió Edith.
Entonces empieza la ejecución. Espera un informe sobre los primeros resultados en 15 días. Se levantó, a punto de marcharse, pero se detuvo en la puerta. Edith, quería preguntarte, ¿eres feliz ahora con esta nueva vida? Ella le miró sorprendida. Es una pregunta extraña para una reunión de negocios. Lo sé, se encogió de hombros. Solo quería saberlo. Edith se lo pensó un momento. Sí, Garrett, estoy contenta. No porque tenga poder sobre ti ni sobre nadie. Soy feliz porque por fin puedo ser yo. Toda yo, sin concesiones ni restricciones. Es liberador, asintió con la cabeza. Ya veo. Gracias por su sinceridad. Cuando la puerta se cerró tras él, Edith se reclinó en su silla y respiró hondo. Hablar con Garrett seguía evocando una extraña mezcla de sentimientos. Irritación por los recuerdos, satisfacción por su situación actual, una ligera tristeza por lo que podría haber sido si su relación hubiera resultado diferente. Pero estas emociones eran cada vez más lejanas, como ecos de una vida pasada. El presente está lleno de nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas relaciones profesionales y personales. Al anochecer, cuando la oficina estaba vacía, Edith se asomó a la ventana de su despacho y contempló las luces de la ciudad. En el reflejo del cristal se vio a sí misma, una mujer segura de sí misma, con la postura erguida y la mirada tranquila. No era una sombra al lado de su seguro marido, sino una persona independiente, valiosa por sí misma. Hacía un mes estaba en la puerta de Garrett con una maleta en la mano, sin saber lo que le esperaba. Ahora estaba en el umbral de una nueva vida, llena de posibilidades y libertad de elección. El teléfono de la mesa sonó con un mensaje. Era Wynne. ¿Qué tal el día, director Mercer? ¿Celebrando hoy su éxito? Definitivamente, respondió Edith. Hay mucho que celebrar.